se llama Destino Feminista, quienes producimos el programa de Ruta Feminista. Hoy, un lunes feminista más, estamos en compañía de Henry Cucalón, quien también se ha animado a tener esta conversación. Henry, buenas tardes. Estábamos hablando de que tratamos de que sea presencial, pero no fue posible. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos quienes nos están observando, siguiendo en este interesantísimo espacio. Gracias, Henry. Seguimos con estos diálogos púrpuras. En Ruta Feminista hemos presentado también la posibilidad de conversar con hombres que hacen política, con hombres que también tienen opinión, para conocer y saber un poquito más sobre su comprensión, su vivencia, sus relaciones con el feminismo. Como saben, la canción que ustedes escuchan al inicio de este programa se llama Toda una vida y es de las Reinas Chulas y pueden encontrarla en el SoundCloud. Les recordamos también que el objetivo de Ruta Feminista es poder desmitificar a los feminismos con el fin de que podamos construir más feminismos políticos con políticas feministas. Agradecer a Hoja de Ruta como todas las semanas que nos hospedan y aquí a los compañeros y compañeras que están detrás de los controles, asegurando que el contenido que producimos aquí lleguen a todas, todos y todas ustedes. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde nos encontrarán como Ruta Feminista S, tanto en Twitter como en Facebook. No me alargo más. Empecemos este diálogo, Henry, que es como un poco relajado, muy cuidado. Sé que trataste de poder hacerlo presencial y que no fue posible. Me estabas contando que en tratar de agendar también la presencia, porque obviamente podemos hacerlo presencial, no fue posible. Pero bueno, aquí estamos. Sí, y lo haremos porque estos espacios son muy importantes. Por la premura del tiempo no alcancé, pero habrá oportunidad. Esto para mí reviste trascendencia y no hay nada como estar en el momento, ¿no? Con esta forma de entrevistar y uno se da mucho más. Sin embargo, vamos a hacer lo posible por brindar lo mejor de. Así es, y ya hemos estado como viviendo detrás de las cámaras por 2 años, así que sí, sigamos, pero bueno, siempre es bueno romper la parte digital y la virtualización. Henry, empezamos siempre estos diálogos, estas conversaciones con una pregunta como de entrada, y es esto, ¿cuál es tu relación con los feminismos? ¿Qué es para ti el feminismo? He leído y por mi instancia en el Congreso de ver normas, leyes para todos en igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, quise ir no solamente a que no hay que tratar mal, etcétera. No, no, eso está superado. ¿Crees En que este está tema de, superado? no, eso es la parte normativa porque está garantizado en papeles. Ah, sí, Tenemos que ir tenemos a un una ley. paso mucho más allá. Y comenzaba a leer y veía esa frase que lo engloba todo cuando se dice ante las críticas, dice, no, nosotros no queremos tener poder sobre los hombres o imponer algo, sino poder sobre nosotras mismas, en el caso. Ese para mí, eso engloba ese término, lo que es este empoderamiento, que al final de cuentas es lo que marca la historia, porque en el tema de las mujeres que han existido a lo largo de los años, aquí en muchas partes del mundo, también se puede catalogar como lo que pasó también con las personas de color, con las personas, inclusive los inmigrantes, por así decir, lo que pasa con las personas de LGBT. Me explico, es todo lo que se denomina, y yo lo llevo al derecho a tener derechos. La vida de las mujeres en general ha sido difícil. ¿Y por qué lo vinculé con esa etapa de 8 años que hice legislatura y política activa? Porque me di cuenta, sí, cómo desde la legislación se puede ir no solamente en lo etéreo de la garantía, sino avanzar, siempre avanzada. Y por qué también se le hacía tan difícil o por qué ser mujer en el trabajo, en la empresa y en la política es tan difícil. Lo que finalmente son, y eso engloba mucho y me gusta, la lucha por las causas. A veces uno solo ve de una manera lejana, pero son procesos transformadores. El rol de la mujer no es el mismo hace tantas décadas. Ahora hay liderazgos, hay posiciones, y aún así, como me gusta mucho la historia y me gusta mucho la ciencia política en sí, me gusta mucho el derecho internacional, uno de los temas que más me llevó a profundizar, a leer, no hay verdades absolutas, fue, por ejemplo, todo el machismo del cual las mujeres son víctimas, pero me llamó mucho la atención y leí mucho sobre todo lo que fue la campaña que llevó Hillary Clinton en el año 2016
y por qué de la arremetida de ese republicanismo tan duro que representa Trump, que nunca me ha gustado. A mí siempre me ha gustado el matrimonio Clinton y Hillary en particular. Entonces ahí me di cuenta estas taras, estas posiciones que no las quieren decir. Como ahora, les pongo ejemplo, nadie quiere atacar a alguien porque se encubren, por no decir son racistas. No, ahora bordean y se van por otros lados, ponen otras cortapisas, porque no pueden decir, porque para algunos sería políticamente incorrecto, aparecer como lo que realmente son, discriminadores. Y eso es una garantía que tenemos en la Constitución y todos tenemos que aprender y todos tenemos que trabajar en eso, luchar contra la discriminación, que tiene múltiples formas. Entonces, reitero, todo esto, yo tengo 48 años, he visto a lo largo de mi vida cómo se han dado estos grandes avances, pero tengo que reconocer que adentrarme en este tema de los derechos no lo hice ni siquiera en la universidad, sino es una cosa que yo le agradezco a la legislatura. Mucha gente criticará, no, que los políticos y que los congresos son los peores Asamblea. aquí, en todas partes del mundo, pero sin perjuicio del tema ideológico, sí se confluye. Una de las cosas que rompe la teoría de la ideología son los derechos. Los derechos convergen, los derechos son causas, esas causas son las que unen, esos son los que son motivos de los grandes consensos y después te contaré en algunas cosas en que se hicieron temas interesantes para algunos pequeños pasos normativos y yo creo que fueron grandes en otros aspectos y que tienen que ser utilizados. Mm, y en tu vida personal, en el día a día, ¿cómo percibes a los feminismos? ¿Cómo los llevas? ¿Cómo los vives? ¿Cómo los sientes en tu día a día? Más allá de la política, pero ya como en la parte de Henry, de un hombre que ha sido político, que está también en la arena política también nacional de opinión. ¿Cómo lo vives? Ahorita estoy medio jubilado en la política. Vaya que eso es un sentimiento, está ahí, pero no estoy en la función pública. Uno no deja de, has dicho una palabra, de generar una opinión. Ujú. Puede ser popular o no, hay gente que se preocupa por eso, Pero es unos por los importante, ¿no? likes Dar y otros opinión. por los aplausos. Pero yo tengo claro que tengo una opinión y me he formado para tener una opinión. Y cuando digo formar, no digo de estudios. No, 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 eso es Eso, instrucción. las vivencias Eso es personales que captar, tengas. claro, elaborar tesis, vivencias, formas de ver el mundo. Es obvio que no me circunscribo en ninguna teoría clásica. En muchas cosas soy disruptivo. No me gustan las etiquetas, no me gusta el maniqueísmo tan simplón con que se maneja la política ecuatoriana. Entonces, si apartamos el tema político que se lo vincula con el feminismo, que es la lucha que se la lleva por los cambios, por la transformación, sino con el diario vivir de las mujeres, al igual que muchas personas de mi generación hemos visto cómo en la universidad las mejores estudiantes y las mejores graduadas eran mujeres. Me pasó en pregrado, en grado y en las dos maestrías. Eso ya es como una regla, eso ya es como sine qua non. Lo he visto en el trabajo, tanto en el sector privado y en los muchísimos años que estuvo en el sector público. Mi equipo mayoritariamente fue de mujeres. Cuando trabajé hace muchos años en la Municipalidad de Guayaquil, todo el equipo era prácticamente femenino. Hay mucha responsabilidad, hay mucha seriedad, hay mucho compromiso. Ni qué decir cuando ya estuve en mi faceta de política activa en el Congreso Nacional. Las mejores ponencias eran de las mujeres, las más orgánicas, las más de transformación son de mujeres en todos los periodos que yo estuve. Y en mi vida diaria, eh, mi esposa es una mujer que ha trabajado desde que se graduó del colegio. Desde que formamos un hogar, siempre ha tenido mayores responsabilidades y mayores posiciones que la mía. De hecho, siempre ha recibido ingresos superiores a los míos. Y eso ha sido para mí motivo de orgullo y de construcción de algo. Nunca me he sentido que eso me tiene que amilanar, sino que ha sido parte inclusive de un sano orgullo, su realización personal, su realización profesional. Jamás nos pusimos límites en eso. Jamás. Sería torpe de mi parte. Yo he vibrado a través de los triunfos que ha tenido ella de carácter laborales. A veces hay otros sacrificios, ¿no? Matrimonios modernos con el tema de los hijos, etcétera, cambios,
Eso te iba a laborales decir, de ¿cuáles son domicilio. esos desafíos también, ¿no? Dentro de esto de ver a las mujeres que están El- el- disputando los espacios y que ¿Sabes llegan. cuáles? Los desafíos muchas veces se da porque hay roles que todas son respetables. Todos son respetables. El rol que las personas, y en este caso por el enfoque que le hemos al programa, que las Ujú. mujeres quieren tomar, todas son respetables. Y me acuerdo de la famosa frase de Clinton, de Hillary. ¿Te acuerdas cuando se la criticó mucho? Cuando en el año 92, ella no era una primera dama cualquiera. Ella a ese momento era una de las 100 mejores abogadas de Estados Unidos, mejor abogada que su esposo. Es Que era obvio que eran un presidente. matrimonio, que era el presidente, una fórmula muy avanzada y que ella no iba a servir solamente para servir el té y las galletitas. No sé si tú sabes esa famosa Sí. historia. Eso le generó muchas críticas. Yo entiendo y comprendo el alcance de la frase, pero fue hiriente porque hay personas, hay mujeres que han decidido que su rol, respetable, pero no tienen por qué criticar a los otros, ha sido el de estar en el lugar permanentemente y a lo mejor hacerle el cafecito, las galletitas. El uno no desmerece al otro, viceversa. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Las mujeres que han decidido también tener un rol desde el punto de vista laboral, empresarial, deportivo, político, es por demás respetable. ¿Por qué? Porque no las miden con las mismas varas. Ujú. Eso también hay que ser consciente. E inclusive no se sorprenda de que si mañana en los hijos, ya sea porque están casados o porque han decidido vivir en unión libre, que es por demás respetable y amparado, o si deciden voluntariamente ejercer, ser madres solteras, que también es una opción. Mañana si a los hijos le va mal o se quedan de año, no te sorprenda si les digan, ah, es que porque te pusiste a trabajar, Es que eres mala madre. Porque vivimos porque como en eres... una sociedad que eso, que te asigna el rol a las mujeres, ¿verdad? Te asigna este rol que está como histórico, ¿no? El quedarnos en las casas, de cuando eres madre ya eres por poco santificada y tienes que sacrificarte para cuidar y atender a tu familia, a las hijas, a los hijos. Entonces hay un rol ahí que muchas mujeres lo rompen y de hecho lo estamos rompiendo, creo yo. Pero en el día a día, las mujeres que logran romper esos estigmas y triunfar profesionalmente, políticamente, no sé todavía si hemos llegado a ese punto acá en el país, pero esta es mi pregunta, ¿cuál crees Pero que tú se va a romper el techo. Tiene millones de grietas, pero se va a romper. te va a El romper? techo de cristal que le llaman, ¿Tú ¿no? crees que va a llegar ese momento? Bueno, ya vamos a hablar de la política, pero a lo que iba es, bueno, la pregunta te hago, ¿tú crees que va a llegar el momento en que ya, o que el Ecuador esté preparado para una, por ejemplo, para tener una mujer presidenta? Esa es la otra, la una pregunta, pero la otra, regresando un poquito a este análisis, es ¿tú crees que las mujeres, el camino de las mujeres en este país para tener un logro profesional, político, es fácil? O qué está No, sucediendo ahí? no ha sido para nada fácil. Y pese a ser, y olvidémonos de la cantidad de personas, porque inclusive hay más mujeres que hombres de lecor, han sido tratados casi como que si fueran una minoría. Por eso al principio de mi análisis, ya ha pasado en muchas partes, en muchísimas partes, las luchas que le denominan del feminismo, que son luchas de las mujeres por derechos, de votar, de ser candidatas, de acceso al mercado laboral, han sido las mismas que han tenido que vivir las minorías. Y te recomiendo, hay muchísimos textos e inclusive hay una película muy interesante que están dando en estos momentos en las plataformas en que yo esto no lo sabía. A mí me ha encantado siempre todo el tema y como abogado y mi especialización en Derecho Constitucional y Político y soy profesor de eso, sí me llamó la atención el tema de la ley de los derechos civiles del año 66, porque habían pasado 100 años desde que se abolió la esclavitud, pero usted sabe que hasta el año 66 en Estados Unidos las personas de color no podían estar en los mismos baños, en los mismos lugares, restaurantes. Pero volví a leer y recién me enteré que en el tema laboral, en último momento, yo vi la ley, pero en último momento se logró incorporar a las mujeres, porque estaban luchando por las minorías de las personas de color, lo cual me parece absolutamente dable, y eso pasó hace 55 años, es historia moderna relativamente. Pero en último minuto lograron incorporar que a las mujeres también puedan trabajar sin ningún tipo de discrimen. Eso no había hasta el año 66 en Estados Y aquí Unidos. en el país también, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que votamos? ¿O cuándo adquirimos ese derecho a votar o a divorciarnos, inclusive a heredar? Entonces, uno ve todo esto desde el punto de vista de los derechos, del derecho a tener derechos políticamente, pero supongamos que no fuera por temas de personas que quieren tener una reivindicación
de carrera política. Vamos a hablar del día a día laboral, de acceso a servicios, por poner un ejemplo. Pero claro, eso deviene primero de una lucha. A eso es lo que le llaman el feminismo. En la práctica, esa lucha se ve consagrada en una ley, en un rompimiento legal, en un quebrantamiento, en una acción positiva que se denomina una acción afirmativa para tratar de equiparar como fue en el tema, por ejemplo, electoral. Entonces, hay gente que se dedica a esa lucha que es de causas, termina siendo una bandera política y termina haciéndose un derecho. Pero toda la colectividad, todas las personas, sexo, en este caso género, son los que se terminan beneficiando ¿en qué? En su vida cotidiana, ¿Y crees que en las su mujeres día en a el día. Ecuador ya estamos gozando esos beneficios o gozando de esos No, pero derechos? es que te dije al principio, creo que se ha avanzado muchísimo y siempre va a tener que avanzarse. Jamás se puede ir hacia la regresión de derechos. Lo que falta es mucho más cultura, Ujú. cultura, porque las normas están ahí y Tenemos una gracias ley, a ¿no? Dios que están ahí. Hay muchísima, la constitución, esa parte, muchos podrán criticar la parte política, la parte orgánica, por la connotación ideológica, pero así ha sido siempre. Pero la parte dogmática, que es la primera parte, ya no tienen que hacerle nada porque siempre son de avanzada y así son las constituciones modernas. Eso no hay duda alguna. Pero hay varios ejemplos al respecto de esto que a veces nace de la actitud y que el derecho después lo consagra. O si el derecho lo consagra, hacerlo respetar. Mira, yo fui uno de los que voté en el Código de la Democracia y hubo grandes consensos en todos los partidos por el tema de la participación, que se comenzó desde finales 90 con la ley de cuotas. Y ahora no solamente que estamos a la mitad, mitad y mitad, 50 y 50, de que el binomio del 2025 tiene que ser mujer-hombre, hombre-mujer por mandato legal, Bueno, la el asamblea actualmente no encabezamiento, es 50-50, ¿no? el encabezamiento de listas es porque es tripartito, pero acá será en el binomio, pero en algún momento tuvimos a las tres principales Así es. dignatarias de la Asamblea fueron mujeres en mi primera legislatura. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Yo creo en eso, en la acción afirmativa, pero creo más en la voluntad. Yo siempre consideré, y lo dije hace muchísimos años, de cuando era profesor antes de ingresar a la arena política, de que esa decisión tenía que provenir de la sociedad y el derecho respetarlo y garantizarlo. Es decir, si nosotros queríamos que una candidata fuera mujer, poníamos una candidata mujer, no porque la ley me obliga a darle ese espacio, como esa obligación ¿Y para por qué no cumplir lo el hemos deber. logrado? Y ahora tenemos una ley de cuotas, pero ¿por qué no lo hemos logrado? ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando yo hice actividad política plena, no solamente que era candidato, sino que era directivo, etcétera, siempre me preocupé y sin perjuicio que no había norma, y más allá de gustos y colores, afectos, desafectos, críticas o no, que esa es parte del juego democrático, llegó un momento en que en el partido que yo estaba había candidata presidencial mujer, candidata a alcaldía de Quito y Guayaquil, mujeres, olvídense si eran agradables o no, eso es el voto, eso es otra cosa. Primera candidata a diputada nacional mujer, primera candidata parlamentaria andina mujer, 2 de 4 distritos en Guayas mujeres. Y todavía no había esta última parte. Ahora, ¿cuál es el tema? Y también te hago una reflexión de lo injusto que es el sistema y la cultura. Cuando se han dado las oportunidades y también la persona que ha llegado a estos espacios de poder por una u otra forma ha fallado o no es del gusto, del agrado y viene la crítica, sí sabes qué es lo que pasa. Es que las mujeres no sirven para X puesto. Pero nadie dice eso cuando un hombre falla. A nadie se le ocurre decir porque hay una persona, un hombre, que falló, robó, lo enjuiciaron. Ah, es que los hombres no pueden ser asambleístas. Los hombres no pueden ser presidenta de la República. Los hombres no pueden ser alcaldes porque uno falló. Pero sí te has dado cuenta, y ahí es donde viene esta lucha, que cuando una mujer falla porque fue mala asambleísta o mala presidenta o mala alcaldesa, es que las mujeres no tienen que intervenir en política. ¿Sí te das cuenta de esa tamaña injusticia que se tiene que ¿Por qué se convivir? da esa injusticia? ¿Qué está detrás Se da ahí? no por un tema normativo, sino por un tema cultural que hay que vencer, pues, que hay Ajá. que enfrentar. ¿Cómo lo La tesis vencemos y cómo lo enfrentamos? En el día a día, es, es, generando opinión, Henry. ¿Cómo lo haces creo tú? que se ha avanzado, pero es un proceso inconcluso permanente de cultura, respeto. Mira, otra vez más, te pongo ejemplos. En las últimas normas que se pusieron en el Código de la Democracia, se puso el tema de castigar, sancionar la violencia política. Ya no solamente la violencia contra la mujer que se aprobó hace poco, hace 4 años, 3, 4 años, una norma muy buena, que faltan recursos para prevenir, porque es un tema sociocultural.
pero se puso de la violencia política. Pero no solamente en la campaña, sino en general el ejercicio del machismo, la violencia contra la mujer, solo por el hecho de ser mujer, porque ese es el tema, básicamente, fundamentalmente, viendo desde el punto de vista sancionatorio. Pero entonces no hay que hacer esto solamente con que no lo hagas porque si no te multo, no lo hagas porque si no te destituyo O como si lo asambleísta. haces, vas a ser sancionado. Hay un tema de educación. No quiero ser negativo, creo que hemos avanzado mucho, pero no es suficiente. No es suficiente. Y esto, mira que a cada rato lo llevo a esferas legales, políticas, porque era lo que yo estaba, pero esto es en la cotidianidad, ¿Cómo en el hacemos para trabajo cambiar la ordinario, cotidianidad? ¿Qué haces tú? en la empresa privada, en el magisterio, en todos lados se da este tipo de violencia. En las familias, por los famosos estereotipos, sin perjuicio que creo que la gente está mucho más consciente. Las mujeres están mucho más conscientes de lo que representa, de lo que soy. No hace falta ser abogada, pero saben que hay algo que las ampara. ¿El feminismo Saben las que, ampara? claro, hay típicas conductas que antes veían como que eran normales, jamás, pero que eran como tácitamente aceptadas. No, señores, la violencia, así sea la verbal, jamás puede ser aceptada. Y el no es no. Y solo sí Punto. es sí. También, válido. Estamos de todo tipo de violencia. No quisiera llegar a lo peor, que es la violencia hacia su ser, la que es la violencia sexual, la violencia contra la integridad sexual que se llama, que inclusive se da entre parejas. Hay que sacar los chips. Miren cómo nos hemos todos empapado. Yo conocía ciertas cosas. Yo por abogado estudié derecho penal, pero una vez más agradezco a todo esto que tuve que vivir y empaparme. No para tener la verdad absoluta, porque jamás la Nadie podré la tener, tiene. No. pero para no hablar Solo las sandeces, feministas. para no hablar sandeces, y vi cómo le tomo el tema de la violencia a la mujer, las estadísticas. La Es realidad del algo, país, ¿no? Más la allá de... realidad, y cómo las estadísticas te demuestran que el mayor tipo de violencia, contrario a lo que la gente se imagina, que será el de caminando sola en un lugar oscuro y que bien, no, se da intrafamiliarmente. Ese Los es el que tiene agresores mayor son personas del del círculo íntimo y círculo cercano. familiar o del círculo conocido. Uno se adentra, ve estadísticas, lee, recibe los aportes. Donde más trabajan los asambleístas responsables de todas las tendencias políticas, a los que sí quieren trabajar, que sí los hay. Yo sé que la mayoría decepciona, es en todas partes del mundo, en las comisiones. En las comisiones el trabajo es como cuando tú estás en una universidad, en un debate, leen mucho. El pleno es mucho más show, ya cuestiones preelaboradas, otros tienen dificultad hasta de leer. O Eso es aparte. estrategias. Pero Estrategias. la construcción de este tipo de temas, o que uno va aprendiendo. Yo aprendí mucho del tema de menores, del tema de las madres, el tema de la coparentabilidad como desarrollo constitucional aterrizado, el tema de mi primera legislatura que tiene que ver con el género. En las mesas, de las mesas se leen las inquietudes. Una cosa es tener cultura general, pero otra cosa ya es profundizar. Yo creo Llegar a la haber tenido, realidad de los seres humanos que vienen claro, pues, con géneros yo creo haber diversos. tenido una cultura general, pero solo las temáticas y la obligación que tienes te lleva a analizar las cosas de otra manera. Te he puesto estos ejemplos de violencia y voy a aprovechar para contarte otra anécdota. Anécdota con base de derecho y convivencias que la tuve, esto fue en el año 2016. Estamos viendo en la comisión, no sé si tú te acuerdas del debate que se armó para quitar la palabra sexo. Ujú. Por supuesto, Poner, sí, primero, de que no género, haya nada. Primero, que que no no haya haya. nada. En Ajá. muchas partes del mundo es así, Ujú. comenzando que en Estados Unidos ni siquiera hay cédula, partiendo por ese tema. Después hubo unas negociaciones para que quede el tema del género. Que se comprenda qué es sexo y qué es género, que son dos cosas totalmente Exactamente, diferentes. exactamente. Y seguíamos con el tema. Se terminó poniendo género, pero que no iba a variar era la partida de nacimiento que marcaba el tema. A ese momento, porque los grupos que se oponían, porque no querían por la adopción o por el tema del matrimonio. Debate hoy absolutamente superado gracias a la sentencia de la De la Corte Corte Constitucional, Constitucional. con Así la es. cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero ¿cuál es la neta que te quería contar? Nosotros recibimos a muchas partes de los colectivos que iban por el tema de la cédula, etcétera.
Y conversando en las audiencias, porque son audiencias, uno me decía, comprendo las luchas de otras partes del grupo que se quieren casar. Mi preocupación no es casarme con una persona del mismo sexo. No, yo quiero que no me maten. Ujú. Mi preocupación es que no me asesinen en la calle. Mi preocupación es poder tener un empleo, así sea de cajero en un local de comida. O sea, para que veas cómo dentro de los mismos colectivos y grupos que luchan por derechos, tienen distintas prioridades. Así es, y las Vamos, marginalizaciones y las vulnerabilidades que tienes y por las ser mujer o por ser preocupaciones mujer en negra, unos mujer grupos trans, son sí. distintas. Todas van en la lucha del derecho, de la igualdad, Ujú. de la no discriminación. Pero los tiempos y las prioridades, mientras unos que están más establecidos, tienen otra formación, tienen acceso a otros bienes y servicios, quieren un paso más adelante, a esa altura, homologar como lo que pasaba en Estados Unidos, la famosa sentencia del año 2012, había otro grupo que decía, claro, también estoy de acuerdo, pero yo tengo una prioridad, yo quiero que no me maten, Ujú. que no me asesinen en la calle, que no lo tenía el otro grupo. Y que no lo ¿Sí tienen me los hombres también, ¿no? Los hombres ¿Perdón? heterosexuales. Y es algo que una realidad que no la disputan los hombres heterosexuales. Sí, por ejemplo, tus privilegios. Yo creo que tú estás súper consciente de los privilegios que tienes al ser un hombre, ¿no? Porque la sociedad los marcó. Ujú. Pero tú los tienes por haber nacido hombre, versus a una mujer, versus yo, o versus una mujer, hablemos racializada, o una persona sexogenérica diversa. Pero claro, y todo lo que se ha tenido que luchar para que eso cambie y que es un permanente proceso. Obvio que, por ejemplo, en temas políticos, en temas laborales, en sociedades latinoamericanas y ecuatorianas en particular, hasta hace muy poco tiempo, había esa prevalencia que todo es privilegio, sin duda, pero hay que romperlos. Y en mi caso, yo siempre he sido fanático de esa frase que no es mía, es de un señor por ahí, yo solo he creído en la aristocracia del talento. Esa es la razón de ser para mí en este tipo de cosas. No creo en ningún tipo de sangres, ni azules, ni nada. No creo en las etiquetas. Las etiquetas solo están en los pantalones. Creo en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Henry, tú sabes que una de las luchas, sí, de las luchas, de las disputas que tenemos ahora los movimientos de mujeres y feministas es, no diría todavía el derecho al aborto libre, porque eso parece estar muy lejos, pero ahorita estamos asumiendo lo que sucedió con el proyecto de ley de acceso a la interrupción del embarazo voluntario por violación. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál es tu posicionamiento frente a dos cosas? Uno, el aborto libre y dos, el veto presidencial y lo que ha pasado, que esta ley pasó por el Ministerio de la Ley con ese veto presidencial. Voy a hacerte un antecedente porque a veces es muy fácil, la gente declara, pero en mi caso yo tengo que acompañarlo de hechos también para De sustentar tu esas contexto posiciones, también, ¿no? De, inclusive cuando uno se equivoca, porque así son los procesos. Yo hace algún tiempo que comencé a preocuparme más de esto, de estas temáticas que nos rodeaban, siempre tuve ruido jurídico de cómo era posible que una persona, mujer, violada, pero que era demente, así establecía el código anterior del 38, después con personas con discapacidad, sí era el aborto no punible, pero la otra persona no. Eso como abogado y como profesor tenía algún tiempo que no me cuadraba. De hecho, yo manifesté que era una forma de discriminar. Al mismo tiempo me llamó la atención que se haya jerarquizado en la Constitución un precepto que es válido y respetable, como es el tema del aborto violación, para ponerle respeto a la vida de la concepción, ujú, está en el artículo 66, como un candado para este tema. Sin embargo, recordemos, la Constitución del año 2008 y el COIP, donde se mantuvo el aborto no punible en caso de violación de mujer con discapacidad, es el año 2014 y ajá. mucha gente no se opone. Y yo viví, no en el mismo bando político, yo viví cuando amenazaron con sancionar a las diputadas de Alianza País solo por tratar el tema. Solo por haber Al puesto la año, moción. Estuviste ahí al en la año asamblea, lo viviste. Yo vi Lo que como el pasó. caudillo totalitario que dice que es de izquierda, poco más la quería hasta votar. Pero bueno, años después comenzó este tema en el año 2018 y 2019 a tomar de nuevo fuerza y recibimos a los colectivos
Y yo dije una frase, dice, se ha despenalizado el debate, ya se lo comenzó a hablar más abiertamente y eso creo que fue algo positivo. Se despenalizó el La debate porque ya no transformación, era ¿no? exactamente. Dentro de eso, yo tenía claro que el aborto en caso de violación, que no tenía que ver discriminación, no tenía razón de ser. Muy pocos países en el mundo tenían eso ahí, a diferencia del abierto, que ya lo vamos a tratar. Ujú. Y yo veía las estadísticas, lo había estudiado, yo tenía que estar en la Comisión de Justicia. Muy pocos países en el mundo, incluyendo el Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Nicaragua, Haití, básicamente Centroamérica. Y la gente confundía esto con el aborto libre. En esos años se negó por primera vez el aborto libre en Argentina y decían, miren, ahí no se aprobó. Yo le decía, lean bien, hace 100 años en Argentina ya se podía por violación. Yo le decía, jurídicamente eso no se discute ya en casi ningún lado. Estamos en un retraso, Sí, ¿verdad? De debates. después de me decían, y todo esto fue motivos de debates donde uno fue aprendiendo, es que no hay ninguna mujer presa cárcel. Señores, esa es la revictimización. El problema no es que esté presa. Obvio que no van presas porque al no tener antecedentes, al ser un delito, le ponen prescripción de la pena por antecedentes, pero sí están judicializadas, pues, y sí tienen que enfrentar el proceso. Entonces, después de un largo análisis que incluyó un primer debate en que yo seguía pensando que el problema ya no era social, ni humano, ni político, lo tenía claro, pero tenía un choque jurídico, porque mi estructura mental de abogado clásico, la Constitución me ponía Primaba esa frente a cortapista. todo. Defensa de la vida desde la concepción. Exacto, esa teoría positivista, si que cabe la palabra, ¿no? Ujú. Romanista germánica le llaman ahora en las maestrías. Me hacía mucho, y como el primer debate no se votaba, al segundo debate en septiembre, yo clarifiqué mi posición, más allá que no era una posición popular, y está en los videos, y fue un momento muy trascendental en mi vida, porque yo fui uno de los que pedí que se libere de la política partidista, toda esta y que la gente haga lo que tenía que hacer. Y yo, que era hombre encima, yo dije, yo no me puedo dar el lujo de votar a favor o en contra, yo tengo que hablar, yo tengo que justificar el por qué estoy ahora desarrollando esta tesis desde esta orilla. Y te digo sinceramente, yo fui 8 años legislador. Y es el discurso. Sin por eso que puede haber gente que está a favor, en contra y recibir mucha crítica también de los que supuestamente eran la base del partido en el que yo estaba. O sea, No mi estaban base, rompiendo, la digamos, base, un acuerdo del partido, un exacto, acuerdo la tácito que no se base, discutió. exacto, de un tema que nunca se discutió, que no estuvo en la agenda de campaña. Esa es una anécdota que yo siempre dije. Pero yo dije, yo estoy aquí para, para romper. O sea, yo siempre quise entrar a esos debates que son al final de cuentas lo que uno lo hace trascender. Y bueno, di mi posición, que es pública, a favor, di los argumentos. Ese argumento de la discriminación fue el que después la Corte lo utilizó, Utilizó, ajá. porque era Que el lógico, movimiento de era, mujeres utilizó para hacer la demanda, ¿no? era evidente, es que era absolutamente claro. Y para mí fue la intervención que me llenó más de emoción. Y tengo claro, yo también defiendo la vida. A mí ni siquiera me gustan las armas. Yo no voy a caer en ese dogmatismo que porque creo en que la persona tiene derecho como una opción, porque no es una obligación hacerlo. Porque también escuché de las personas que habían sido violadas y decidieron tenerlo. Y Ujú. son Porque historias es una opción maravillosas de también. vida, porque fue su opción. Pero también comprendo personas que tomaron la opción de no querer ser madres de hijos que venían de su propio entorno, de sus padres, de sus O abuelos, de de un sus acto hermanos, de atroz, sus tíos, totalmente atroz, que es la violación sexual, o sea. y con personas y con niñas que tienen Niñas. 11, 12 años. También entendía y comprendía. Y esa intervención eh, fue una de las cosas que a mí más me marcó los 8 años. Si tú me preguntas a mí qué me acuerdo de mi legislatura, y con sano posición de que dije lo que tenía que decir, no era un concurso de popularidad. Es más, yo sabía que en ese momento yo nunca tuve pretensiones electorales. Yo estoy agradecido con el Partido Social Cristiano, María Guerrero, que me auspició 2 veces. Yo era un abogado, un profesor, un servidor público que se le dio una oportunidad de preparar una ley electoral. Estaba consciente que todos los votos que recibí no eran mías. Yo sí soy consciente de la realidad, yo no me perdí. Pero si algún día yo hubiera querido ser político electoral, yo sabía que ese día me la estaba jugando y haber perdido la base prestada, Ujú. porque estaba O haciendo quizás ir en contra también de los principios del partido, ¿no? lo que yo consideraba que era
fundamentalmente lo correcto, sin querer imponer nada a nadie. Esto, sin perjuicio que el abogado Nebot pensaba igual que nosotros en ese tema. En ese tema en particular lo había dicho desde la campaña presidencial año 92, pero en esa época creo que la gente no leía los planes o no seguía con tanto detenimiento. Esto que O ahora quizás el tema tampoco estaba tan vivo, ¿no? No estaba tan no presente como estaba lo tan está ahora. vivo porque al final de cuentas, tú eres una mujer inteligente y sabes, y los que nos están siguiendo es gente muy aguda, muy crítica. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa en Europa, en España, Alemania? Hay grandes consensos, obviamente, en lo que es política internacional, en economía. ¿Dónde surgen las diferencias? Y le preguntan a los candidatos, bueno, ¿y qué piensas acerca de esto? ¿Y qué piensas Y es acerca del súper matrimonio necesario igualitario? que se empiecen a Claro. posicionar en estos temas, ¿no? Y qué piensas sobre el tema del medio ambiente y el tema del Acuerdo de París? Ahí es donde van saltando las diferencias, porque en todo lo demás todo el mundo quiere una seguridad social. En los Estados Unidos los demócratas, los republicanos tienen matices, pero creen en un Estado de Derecho liberal en un sentido macro, no les gusta el comunismo, respetan la propiedad privada. Pero ¿dónde marcan las diferencias? ¿Dónde tú marcas la diferencia entre los republicanos y los demócratas? En esto, pues. Claro. Y se los preguntan en los debates. Aquí no se hacía eso. Ahora se está haciendo. Eso es un Lo vimos avance en la también, ¿no? campaña del 2021, donde los candidatos de la izquierda, el señor Arauz, mutis por el foro. Y el candidato a la derecha no dijo lo contrario, pero parte de la apertura en general fue lo que dio el triunfo en la segunda vuelta. Y ustedes, y tú particularmente, creo que lo tienes bastante claro. Si él no cambiaba y mostraba la apertura, que algunos dirán ahora que es un engaño, esa es parte de la crítica, Sí, para los él no ganaba. feministas lo es. Correcto. Estoy haciendo el ejercicio ya Ajá. en mi faceta de analista. Él no ganaba las elecciones. Ajá. Pero el de izquierda, el de avanzada, el europeo, el del estado de bienestar, esto no se discute en Europa. Aquí no dijo nada. Sí, yo estoy segura, se lo he dicho también No tanto. tomó posición. ¿Y sabes qué es lo que yo presumo? Que sí tenía una posición. Y que a lo mejor coincidía con la tuya, pero tenía miedo de desagradar al dueño. No, y de hecho creo que eso también les costó mucho, y se lo dije también a Andrés Arauz, quien también estuvo en este espacio, de que los votos de las mujeres, de los movimientos feministas, fueron decisivos justamente por esta, ni siquiera diría tibieza, pero esta falta total de claridad de posicionarse frente a los temas de las luchas de nosotras las mujeres. Henry, el veto del presidente, que ya se transformó en la ley, en ley de la República del Ecuador por el Ministerio de la Ley. ¿Qué criterio tienes? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué análisis A mí, tienes de a mí ese me, veto? y quiero desarrollar algo. A mí me apenó mucho el debate que hubo en la Asamblea. El de Bueno, nosotros, aún perdiendo, fue de muchísima mejor calidad y representatividad. Comenzaron a discutir algo que no estaba en discusión. Ya la Corte lo había despenalizado, señores. Volvieron a lo anterior de lo anterior e inclusive de una forma bastante precaria y vergonzosa, por decirlo menos. En todas las tiendas, ¿ah? No hubo uno que se lleve la corona solita. En todas las tiendas. Vergonzoso. Porque uno puede tener una tesis contraria, pero no hablar piedras. Son dos cosas absolutamente distintas. se hablaron más Primero, que eso no me piedras, se gustó. hablaron horrores. Eso no me gustó, porque desnaturalizaron lo que era y la orden de la Corte, la disposición, sujeto después a incumplimiento, de que dieron plazo para que regulen. Ya la conducta estaba despenalizada, se acabó, desapareció, fue expulsada del ordenamiento jurídico. Ahora, señores, regulen para hacer efectiva esta situación a la mujer que se quiera acoger. Entonces, separando el debate precario y las negociaciones políticas de una representación congresil bastante sui generis, en que en porcentaje el 70% supuestamente es de izquierda, pero esta es izquierda carnívora, retrógrada, conservadora, una mezcolanza y profundo desconocimiento. Profundo desconocimiento, no solamente Mucho teórico, dogma sino de personal, realidad ¿verdad? social, de relación y de empatía. Porque había personas que estaban totalmente en contra, inclusive el concepto de la Corte, pero mejor no dijeron nada para no hablar lo que estamos hablando de temas vergonzosos. Entonces, terminó saliendo una ley negociada con estos plazos distintos entre la ruralidad y la parte urbana. Las Aquí viene un niñas. tema de carácter, aquí viene un tema, sí, las niñas, aquí viene un tema que a mí me llamó la atención.
Yo tengo un alto nivel de respeto para el asambleísta Moreira. Creo que es una buena asambleísta. Es una persona que ha destacado, es la persona más joven, tiene sus ideas, es fiel, tiene mucho más acierto que los errores que todos hemos cometido. Pero se ve que hay algo, se ve que hay nosotros en la costa le decimos, hay como condumio, se ve que hay una Y posición de vida determinación, determinación. en este tema y también lo he visto en otros temas contra su propio partido. Eso es muy amplio, eso es lo más normal del mundo. Aquí ya pensaban que es una traición. En Estados Unidos es lo más normal del mundo. Alexandro Ocasio-Cortez no está de acuerdo con cómo lo manejan los Clinton dentro del mismo Partido Demócrata. Eso es lo más normal. Aquí nos llama la atención cuando hay críticas dentro del mismo partido. Pero aquí es lo que quiero ir. Creo que la composición de la Asamblea, el tema del voto y los cálculos, desnaturalizó un debate mucho más limpio, mucho más consciente, y entramos a un tema de la colegislatura. Y ahora te voy, así como te das cuenta que estoy a favor de muchas cosas, ¿qué es lo que pasó? Cuando le envían al presidente, ya conocíamos cuál es la posición personal del presidente. Las cartas siempre estuvieron echadas. Yo saludé cuando siendo presidente electo le salió el fallo de la Corte. Dijo que lo iba a respetar, no está de acuerdo, pero lo iba a respetar. Y eso es un valor republicano. Citó al expresidente francés y todo lo demás. Saludable, porque hay otros que como creían que el Estado eran ellos mismos, querían imponer su voluntad y sus propias taras por encima de la Constitución y de la Corte. Y de la Corte, así es. No creo que era para aplaudirlo al presidente Lazo, pero sí pongo un señalamiento porque en nuestra tradición caudillista, de derechas a izquierdas, no crea que el sometimiento al Estado de Derecho es una cosa muy común. No creo de felicitaciones, pero bueno, me llamó la atención. Ahora se le viene este veto y él, sabiendo la composición de la Asamblea, se la juega por lo que él cree que es correcto. Sí. No puede desobedecer a la Corte. Él no puede desobedecer a la Corte. Él ya estaba fijada la cancha. Pero es obvio que le puso toda su carga personal al tema e hizo un veto que desde el punto de vista de la Asamblea y los sectores que estaban a favor, en la práctica era inviable, democráticamente hablando, por la composición de la misma. Yo, como abogado y como ex parlamentario, jamás estuve de acuerdo y comprendo las luchas, comprendo el antecedente que encontraron con el anterior Tribunal Constitucional, con la anterior Constitución, con la anterior Ley de la Función Legislativa, de pedir este criterio de constitucionalidad contra un veto del presidente que era muy constitucional, muy doctrinal, muy personal, muy religioso hasta cierto punto, algunas cosas, pero ese paso, mi querida Sara, ese paso no existía. El de enviar a la consulta a la Corte Constitucional dentro del marco de lo que es la ley orgánica de la función legislativa, ¿se tenía que allanar o se tenía que rechazar? Y ahí viene el tema democrático. Sí. Y comprendo una vez más la indignación que va en dos vías. Si uno cree que el veto del presidente está mal, que va más allá del tema. Parcial, pero a la final era total. O sea, ya está. Pero es una facultad. El presidente puede hacer parcial, total y mandarlo un año más allá, que no lo podía porque tenía que cumplir con el plazo de la Asamblea, o mandar objeción por constitucional, como han hecho muchos presidentes con la ley de extinción del dominio, entre tantas cosas. Más lo bien es un colegislador, pero no es un colegislador cualquiera. Así es. Y olvidémonos que se llame Guillermo Lazo. El presidente en una democracia presidencialista y republicana es un colegislador con peso. Y por si acaso les digo, esto no viene de Montecristi. Esto tiene algún tiempo y el presidencialismo reforzado vino en la Constitución de Sangolquí del año 98. Por si acaso, porque todos le quieren ver siempre a Montecristi, por si acaso. Entonces, si uno no está de acuerdo con el veto de un presidente, ya sea porque le puso su carga personal o porque encubre la Constitución o lo que sea, en las facultades que uno tiene, ¿cuál es la manera de derrotar? Con los votos, pues uno se ratifica. Esa es la lógica democrática. Se allana, esa era la palabra. O sea, pero no habían los 92 votos. Lo que sí me parece mal, para variar, respetando su trayectoria, su persona, su historia, su lucha, el manejo parlamentario de la presidenta Yori es salir corriendo, es ya indescriptible, no impresentable. Si bien la primera moción no pasó, había que dar la segunda moción, ¿verdad? Ahora ya dirán que la persona no lo gritó, el señor Ramillo la puse, yo no sé. Pero inclusive si no hubieran llegado a los 92, hubieran llegado a lo que sea, tenía que votarse para que quede constancia. De que la Asamblea hizo su rol. Los votos ni para uno ni para otro. Y ahí sí, una vez que lo agotaste,
por la difícil coyuntura de la composición de eso, que es la foto de febrero del 2021, la foto de febrero del 2021, porque esos asambleístas no son marcianos, los eligió los ciudadanos, y la composición macro fue de una tendencia que no se ha sabido aprovechar, no ha estado a la altura de las circunstancias históricas en este y muchísimos temas más. No simplemente, no pasó la primera, señores, buenas noches, chao, buen feriado. Buen feriado, Para sí. que pues, mire, las leyes, no solamente esta, que es una obligación, porque la corte te obliga a hacer una regulación, o cualquier cosa, no es dable, no digo que no sea legal, no es dable que entre por el Ministerio de la Ley, porque eso es lo que en el fútbol se llama el tapetazo. O sea, Eso es estamos lo que también siendo gobernados por Ministerio de la Ley, porque no es de la primera ley que entra así. en la calle se llama por la ventana, yo diría por la ventana. No digo que no es legal, porque es una herramienta, pero los grandes transformaciones, los grandes cambios, inclusive cuando uno difiere de aquellas posiciones de X gobierno, es mejor que se voten, porque eso le reviste no solamente legalidad, sino de legitimidad, porque es fruto de un consenso parcial o total de la sociedad. Eso hace que las leyes sean practicables, porque de nada te sirve tener leyes ahí como en el telón. Existen, pero no se aplican. Estamos. Por eso es que no me gusta la forma y creo que se perdió una oportunidad. Ojalá, quiero ser optimista, creo que se ha obstaculizado mucho el ejercicio de la regulación de este debate que si es o no es derecho. Me cito mucho y te recomiendo que lo leas a Mauricio Maldonado Muñoz, es un abogado quiteño muy de avanzada, fue mi profesor también. Esa es una cuestión de carácter semántico. Es obvio que si se le da una opción, le estás dando una facultad, y si una facultad Bueno, puede aplicar es como el el derecho a derecho a decidir, escoger. ¿no? Es el derecho humano a decidir. En esta excepción, porque veo que se han centrado mucho en el debate, el presidente se centra mucho en ese debate, está bien para la anécdota de la academia, pero en este tema lo que queremos evitar, y no es que estamos haciendo loas, en mi caso no fue, hay que evitar la revictimización, esa es la razón de ser de todo. Y nos queda ahora las mujeres, bueno, estamos hablando también conversaciones, ¿no? Tener una demanda de inconstitucionalidad ya cuando está entrando la ley al registro ya porque oficial. ya va a ser, que ese es parte del control que se denomina abstracto, del control concentrado, ya hecho norma, ya es una ley de la República, ahora nuevamente vas hacia la inconstitucionalidad, en este caso inclusive por incumplimiento, porque consideras que la naturaleza del fallo de la Corte no ha sido respetado, pese a que en honor a la verdad también, la Corte despenalizó la conducta, algo que se veía venir. Yo brujo no soy para saber si es mañana o pasado, pero hay ciertas cosas que tú ya las avisoras, iban a caer por su peso, ¿ya? Y pidió temporalidad también, ¿no? La Corte dio los famosos parámetros. La temporalidad. La Asamblea escogió unos parámetros y el presidente también jugó con los parámetros. También la Corte en esa parte, y la entiendo, mucha gente hubiera querido que la Corte ya te defina todo. Y quienes ahora nos hemos adentrado. Pero eso es el trabajo democrático que la Asamblea tenía que hacer, ¿verdad? Obvio, pues esa es la razón de ser del órgano legislativo, deliberativo por naturaleza. ¿Ya? Henry, y obvio, y el rol de los jueces ahora en este concepto que la gente critica en Montecristi, pero está a nivel mundial. El rol que tienen los jueces en este sistema que ahora se denomina híbrido, que tiene diversas fuentes. Mira todo lo que conllevó. Disculpa que te haga esta digresión porque no quiero pedirlo. Y que yo tuve que aclarar a tanta gente, uno como abogado y dos como una persona que creía que eso se tenía que dar, pese al candado constitucional, de cómo se aplican los principios de derechos humanos, los tratados, el tema de la convencionalidad, cómo se aterrizó la sentencia del matrimonio igualitario y cómo los jueces ahora también son fuentes de derecho. Explicarle esto a mis profesores que tenían 70 años, que son rígidos, ley, derecho positivo. Le digo, señor, esto no es algo nuevo. Pasa en sistemas híbridos, pasa en Estados Unidos, que hay fuentes de ley escritas y la Corte Suprema. Por eso es tan importante en Estados Unidos, pues, la composición de la Corte. ¿Y quiénes son los jueces y las juezas que la conforman? Terminan siendo fuentes de derecho, pues, obviamente. Henry, nos quedan 10 minutos, pero no quiero dejar salir este tema. El aborto libre, ¿tú crees que es una lucha que la conseguiremos? No una lucha, un derecho, porque para mí es un derecho el aborto libre, aunque no lo es y no sea entendido como tal en este país y bajo estas normas sociales y culturales. Pero digamos, esta lucha, ¿crees que será más temprano que tarde?
Yo creo con todo que este contexto también que nunca tenemos. hubo, por lo menos yo no lo sentí, cuando yo fui parte de esto y estaba en primera línea y lo dije en el debate, yo no escuché a nadie en ese plenario decir que estaba a favor per se del aborto. De hecho, ni las personas que creen en el derecho a decidir per se están a favor del aborto como tal. ¿Ya? El Muy acceso pocas al aborto personas. como un derecho. Exactamente, ese es el debate jurídico, humano, filosófico, médico. Está, pero es que estoy a favor del aborto, pero entonces soy el doctor muerte o el derecho. No, 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 a mí no me gustan esas simplezas. Y he No. leído bastante de este tema en el Las feministas exterior. decimos, un aborto no es algo placentero y no es cuestión de sacarse una muela, es todo un procedimiento, una decisión, pero tenemos Entonces, que tener el derecho ¿qué a es acceder a ese procedimiento si así lo quisiéramos. cuando analizamos el tema de la despenalización del aborto por violación, habían números en el caso ecuatoriano que 69%. los ciudadanos sí hacían una diferenciación. Cuando le preguntabas por violación, la balanza se viraba. Cuando le preguntabas el abierto, sí, por eso que no mucha gente dice lo que piensa en una encuesta en general, hasta en las encuestas de la campaña, variaba. Creo que tú estás consciente de aquello. Desconocer que esto va a ser una lucha de activismo de sectores feministas o en general de proderechos. Hay muchas personas que no están en el colectivo O feminista y de lo ven salud. como un asunto de salud, otros lo ven totalmente de proderechos. El debate finalmente, inclusive el aborto libre, se ha despenalizado. Creo que va a venir por un tema también de carácter cultural, pero el tema se acerca mucho más de lo que la gente se imagina. Si el tema del matrimonio igualitario terminó siendo mucho más rápido de lo que la gente se imaginaba, yo también supuse que el tema se iba a dar. Me sorprendió la rapidez. En este caso, la fuente del derecho fue más rápido que la cultura. Y al Mm, final de cuentas, es un tema que está reconocido, que tiene que ser al fin, ponderado. Yo sí. estoy consciente absolutamente de que este tema va a ser ahora de primera línea. Comprendo asimismo de que las críticas que venían de muchos sectores era de tratar como que de sorprender. O sea que haciendo el aborto por violación iban a mentir y que todo el mundo sigue por otra línea. Porque las Y mujeres yo, siempre mentimos, ¿no? Para algunas personas, exacto. nuestra palabra Y no vale. como no me vas a creer ahorita, porque ahorita yo puedo decir cualquier cosa, ruego que verifique con mi intervención. Y yo dije ahí, en una sociedad donde se discrimina por todo, donde se discrimina por no casarse, donde se discrimina por ser madre soltera, donde se discrimina por ser divorciada, Ujú. Por menos ser que antes, pero mujer. se sigue discriminando por ser mujer. No digo que por ahí la excepción de la excepción no sea alguien, pero generalizar que una persona va a ir coleccionando denuncias o declaratorias de violación por deporte, como dijo por ahí un expresidente, solo para hacer eso, me parece infame. Ujú. No Lo digo es, que por ahí, lo es. no digo que por ahí una persona a lo mejor mienta, pero esa persona no representa ni una estadística, ni una razón de ser. Entonces decir que esta era la ventana para ir al libre solo porque la gente per se va a mentir. O sea, la mentira es la regla y la verdad es la excepción. Yo me niego a creer eso. Que eso es infame. Ahora, que esto, una vez saldado, esto que era una vieja disputa legal de un tema que nacía de 1938, se crea para que ahora, de forma de debate, de concientización, con los pros y los contras, razones legales, culturales, médicas, se abre Filosóficos, para que la religiosos. sociedad vea este tema futuro, es a todas luces evidente que va a pasar. Y es un debate que las feministas, las mujeres estamos dando un día sí, otro también, y yo digo hay que mantenerlo. El debate está despenalizado, como tú dijiste, también es un debate social. Creo que el trabajo también es despenalizar el concepto de acceder a un procedimiento de aborto, al derecho a decidir de una mujer si así lo quisiera, de poder que el Estado responda frente a esas demandas, al aseguramiento, porque abortos hay todos los días. El problema es la clandestinidad y el problema es de la salud pública, de que las mujeres cuando deciden abortar mueren. Mueren porque no lo Mira, hacen en las condiciones. y te quiero dejar algo aquí, picando cartas, como se dice popularmente, porque se viene un reglamento por parte del presidente. Hay algo que todavía no tengo claro, tengo que volverlo a estudiar. El presidente se hizo muy fuerte y eso entró con el tema de la objeción de conciencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando el servidor médico
está en una institución pública y por tanto es un servidor público donde la persona accede a una obligación de brindar un servicio de salud. Me imagino que el que se niega el servicio de salud público, debe tener también los que no se vayan a negar. Así es, O tiene sea, que tener, pero el eso no es la servidor realidad en un sector rural del país, ¿no? no quiero entrar al detalle del valor intrínseco del derecho administrativo. Estoy hablando del servicio público como tal, Ujú. que tiene unas características. El derecho administrativo es universal, es permanente, hay unas características. Eso es lo que diferencia el servicio público Del de privado. del privado. Ujú. ¿Qué va a pasar con los hospitales del Ministerio de Salud o del Instituto de Control de Seguridad Social? A diferencia del privado, que la objeción de conciencia, yo soy el médico, yo soy el dueño de la clínica, ahí viene otro debate, pero yo te dejo esto como que ahí en el aire. ¿Va a ser regulado o especificado de reglamento? Ya la gente se dio cuenta que qué pasa si en el hospital público todos los médicos dicen que se acogen a la objeción de conciencia, que también están paradas por el veto que ahora va a ser parte de la ley. Así es, Es un tema que inclusive lo dejo cubiertos para que, por la Defensoría Pública, ¿no? ojo, entonces son temas interesantes que tienen que ver con posiciones también de las personas. Ujú. Henry, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación. Se ha pasado el tiempo rapidísimo y comprometerte porque creo que el país nos va a dar y las luchas también que se están dando nos van a dar muchísimos temas para seguir conversando. Decirte que Ruta Feminista está abierta, las puertas están aquí para conversar, para dialogar. Creo que es súper importante también que los hombres, yo siempre digo, estas luchas que estamos tratando de apostar, no de apostar, de construir las mujeres sin compañía, sin hombres que también transiten este camino, no vamos a transformar nada, porque esto tiene que ser una lucha también compartida, acompañada y que cada cual haga su parte también. Pero antes de cerrar, sí quiero pedirte este mensaje final a la gente que te sigue, que nos vaya a seguir, que quede aquí en la posteridad, que va a quedar el programa en internet para quienes decidan escuchar esta conversación que hemos tenido, Henry. Que sigan estos espacios, que sigan esta apertura, que desmitifiquemos mucho, no nos dejemos llevar por las etiquetas, no nos dejemos llevar por las generalizaciones de carácter políticas, regionales, supuestamente ideológicas. Los derechos superan eso, ¿ya? Vámonos hacia las causas y reconozcámonos también en la diversidad. Pero yo creo que si nos vamos a las causas, a las personas, vamos a encontrar infinidad de acuerdos distintos a otros modelos, si son estatistas o liberales. Y sabes que hay muchísima conciencia. Yo lo he visto, estoy en contacto con jóvenes como profesor. Ahora, si bien no estoy en actividad política, estoy dando mucha charla, muchos seminarios, mucha conferencia. Me gusta, me siento activo así. Y veo que cada vez está más claro este concepto, este lema de vida que lo he leído y lo aplicamos en un discurso, de que por sobre todas las cosas, ustedes sean las heroínas de su vida y no las víctimas, que es el mensaje clave de la lucha de feminismo. Henry, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta conversación, por haber venido. Yo sé que querías hacerlo presencial y que no fue posible, pero la invitación queda abierta y el contacto también. Y también tú generas opinión. Creo que es bueno que tengamos voces como las tuyas que cuestionan también y con toda esta parte legal. Yo no soy abogada, pero esta parte legal que también viene en toda esta lucha que estamos dando a las mujeres, en este caso que hablamos largamente por el derecho a acceder a un procedimiento, a decidir a un procedimiento que se llama el aborto, pero hay muchos otros derechos más. La violencia política está presente, creo que tú también la viviste y la observaste durante tus años también como asambleísta. El tema Entonces, salarial, el tema el tema sí, salarial, hay algunos temas importantes que vamos a converger sí. desde la sociedad civil, que es lo más importante. Y tenemos que seguir debatiendo, hablándolos, conversando y las voces de los hombres también son importantes. Así que agradecerte, comprometerte y bueno, seguimos en contacto y a quienes nos han escuchado también agradecerles siempre por estar aquí, por el contenido que da en el internet. Les invitamos también a que sigan la programación de Hoja de Ruta, La Voz del Trabajador a las 7:30 de la noche sigue y después Ciudadanía en Resistencia a las 9 de la noche. Con esto agradecer nuevamente a Henry, invitarles también la próxima semana tendremos otro diálogo púrpura seguramente y si no ofreciendo también más conversaciones en ruta feminista para esto, para desmitificar a los feminismos, las luchas